Agradezco a Dios porque puedo grabar este tema. Vamos a continuar en nuestro estudio hablando acerca de Balac y de Balaán, porque finalmente Balaán vino al llamado o respondiendo al llamado de Balac porque estaba interesado más en recibir los bienes, las riquezas que le estaba ofreciendo Balac más que su fidelidad o servir a Dios. Vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 23 de el libro de Números. Comenzamos con el versículo 1. Balaán dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepara 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como le dijo Balaán. Y Balac y Balaán ofrecieron un becerro, un carnero en cada altar. Balac dijo a Balaán: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá el Señor venga a mi encuentro y lo que me muestre te lo notificaré. Así se fue él solo. Balaam sabía que Dios no estaba de acuerdo con lo que Balac le estaba pidiendo. Sabía que Dios no estaba de acuerdo en que se maldijera al pueblo de Israel, porque era el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había establecido, lo estaba estableciendo y lo estaba convirtiendo en una nación con un propósito santo, el de representar a Dios, darlo a conocer a la humanidad para que la humanidad supiera del plan de la redención y pudiera liberarse del pecado y de las consecuencias del pecado. Dios tenía ese propósito. Ya hemos visto en nuestros temas anteriores acerca de la lucha entre el bien y el mal, donde el diablo trata de destruir al pueblo de Dios antes de que se formara y cómo Dios, por su elección, estaba dirigiendo, estaba formando y estaba conduciendo a este pueblo para situarlos en el lugar donde ellos podían ser una luz para toda la humanidad. Pero en esta ocasión, Balaam y Balac edifican no un altar, no ofrecen un sacrificio, ofrecen 7 altares, ofrecen 14 sacrificios, 2 animales en cada altar. El número 7 en la Biblia señala muchas veces un número que habla de la perfección, de lo completo, de lo acabado. Digo muchas veces porque aquí mismo, en esta ocasión, no tiene que tener el mismo significado que Dios le da a ese número cuando crea la semana y cuando crea este mundo, que Dios le dio el séptimo día al ser humano como un día sagrado para adorar a Dios y para celebrar la creación que Dios había hecho. En esta ocasión, esto lo hacía Balaán, principalmente Balaán, porque fue el que dio la orden, buscando ganar la aprobación de Dios
por las dádivas que se le estaba dando. Al llevar tanto sacrificio, pensó Balaam que podía inclinar la voluntad de Dios por lo que se le ofrecía. O sea, se está trayendo una ofrenda a Dios, no en busca de la bendición de Dios, sino en busca de que Dios, como si fuera un hombre, se dejara coaccionar por lo que se le estaba dando, como la persona que sirve a Dios no con el deseo de servirle, sino pensando en los bienes materiales que se van a obtener por servir a Dios. Y esto me hace pensar en la actualidad que existen dentro de las personas que se dedican a predicar el Evangelio. Yo utilizaría aquí más bien la palabra supuestamente, porque supuestamente predican un evangelio que no es el evangelio verdadero, pero predican un evangelio engañoso. A ese evangelio se le conoce como el evangelio de la prosperidad. Sus líderes, que se pueden llamar apóstoles o se pueden llamar profetas o se pueden llamar pastores, dicen o enseñan que Dios le da prosperidad material a las personas que son fieles y dan sus ofrendas a Dios con sacrificio. La idea central es esta. Mientras más tú das a Dios, más Dios te va a dar a ti. De esa manera, buscan o enseñan que cuando uno va a dar ofrenda a Dios, debe dar no cualquier ofrenda, que uno debe dar todo lo que más pueda y que esto signifique sacrificio. He conocido personas que han venido a hacer campañas evangelísticas a las iglesias, que han venido a reuniones donde se reúnen varias iglesias para tener programas especiales, todos juntos, de adoración a Dios, y han enseñado esto, y han logrado que personas dieran los títulos de sus carros como ofrenda, los títulos de sus casas como ofrenda, y lograran cantidades de ofrenda inmensas, porque el ser humano pecador está confundido. Está confundido porque Dios no es como un ser humano que se llena los ojos mirando las riquezas humanas. Dios no hizo un plan para salvar a la humanidad buscando que la humanidad le diera sus tesoros, porque Dios le está brindando su bendición. O sea, mi bendición vale tanto, mientras más tú des, más bendiciones vas a tener. Y junto con las cosas que a mi pensamiento vienen en en esto que estamos hablando, y en esta cantidad de altares que Balac y Balaán ofrecieron a Dios y cómo ellos se presentaron a Dios, pienso no solamente en esto que he dicho, que hay personas que sus líderes pueden llamarse apóstoles o pueden llamarse profetas o profetizas o pastores, pero que lo que enseñan que mientras más tú des,
más bendiciones de Dios vas a recibir y más riquezas terrenales vas a alcanzar, están engañando y siendo engañados. Porque el propósito de Dios al dar el plan de la redención no es para la adquisición de todas las riquezas materiales. Dios es dueño de todo el mundo. Dios no necesita que el ser humano le dé un centavo, porque Dios es el dueño de todo, hasta el dueño de los seres humanos. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando ellos vinieron al mundo, ellos eran ricos porque tenían las riquezas del mundo entero. Esto lo enseñé en otro tema anterior. Sin embargo, buscando más grandezas aún, buscando el ser humano, el ser Dios, se rebelan contra Dios y pierden todas las riquezas materiales y espirituales que Dios les daba. El pecado entró así a la tierra. Dios dio el plan de la salvación para que los seres humanos que pongan su amor en Dios, que se entreguen a Dios y amen a Dios, puedan ser liberados, puedan ser capacitados para enfrentar al pecado y puedan ser capacitados para vencer al pecado y ya no estar condenados a la muerte, sino ser herederos por la gracia de Dios para la vida eterna. No es la cantidad de donativos que uno da a Dios. Jesús, cuando alabó a alguien porque dio donativos, señaló a la pobre viuda que le dio una ofrenda tan pequeña como todo el sustento que tenía era tan grande porque dio todo lo que tenía, lo entregó a Dios, pero su cantidad era mínima. Los demás dieron, dijo Jesús, dieron de lo que les sobró, pero no está el Evangelio, no está señalado ni el Cordero de Dios, ni el ángel de Dios viene a la tierra para dar el plan de la redención por las cosas terrenales, por las riquezas terrenales. Es por el amor de Dios. Y cuando uno da a Dios, da lo mejor que uno puede. Uno obedece a Dios, pero no porque esté pensando que por su obediencia ya va a tener su recompensa. A Dios se le obedece porque es el creador, es el salvador, es nuestro redentor y porque Dios es la verdad y a Él debemos obedecer, porque es el que enseña la verdad. En esta forma de presentarse Balac y Balaán delante de Dios, tratando de convencer a Dios por las dádivas que se les estaba dando, era un error completamente y Dios lo señaló en esta ocasión en la forma en que se presentó a ellos y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos otra vez a leer lo que dice la Biblia para analizar o para ver la manera en que Balaán se presenta a Dios. Versículo 4 dice, y Dios vino al encuentro de Balaán y Balaán le dijo, 7 altares ordené y en cada altar
ofrecí un becerro y un carnero. O sea, viene Balaam buscando que Dios se incline favorablemente a lo que él estaba pidiendo, sabiendo que Dios no estaba de acuerdo, viene señalando lo que hizo. No te hice un altar solo, no vengo delante de ti con una sola ofrenda, vengo con 7 altares y 14 ofrendas. Y el Señor puso palabras en la boca de Balaán y le dijo: vuelve a Balac y hablarás así. Entonces volvió Balaán a Balac y lo encontró junto a su holocausto. Él y todos los príncipes de Moab estaban buscando la maldición para el pueblo de Israel. Entonces Balaán pronunció esta profecía: de Harán, de los montes del oriente, me trajo Balac, el rey de Moab. Ven, maldíceme a Jacob. Ven, denuncia a Israel. Balac, cuando habla ante Balac, Balaam, cuando habla ante Balac, cómo comenzó a buscarlo para maldecir a Israel, así comenzó Balaam a hablar. El propósito era maldecir, pero Dios no permitió que se maldijera a su pueblo. Y en vez de maldecir, Dios hizo otra cosa, puso en Balaam las palabras que debía decir porque estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Dice el versículo 8: ¿por qué maldeciré al que Dios no maldijo? ¿Por qué denunciaré a quien el Señor no denunció? Y sigue diciendo: de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. Un pueblo que habita aparte, que no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Dice entonces Balaán un, un sentido, un sentimiento, un deseo que él tenía. Muera yo de la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Presenta Balaán su deseo de morir como los rectos. En este caso, los rectos eran los israelitas, los que tenían la bendición de Dios. Pero Balaam era una persona que no buscaba servir a Dios y seguir el bien, sino alcanzar los beneficios mundanales, los beneficios de las riquezas. Por lo tanto, esa petición que él mencionó allí no se cumplió con él porque Balaam no fue fiel a Dios ni siguió a Dios como debía seguirle, porque si no, no hubiera estado allí. Pero además de decir Dios por medio de Balaam, de decir que el pueblo de Israel era bendito, porque no era maldito, sino bendito, era un pueblo que se contaría aparte.
Era un pueblo que tendría la bendición de Dios en su multitud. Era un pueblo que serviría a Dios y tendría las riquezas. Y que era un pueblo a quienes los demás mirarían con el deseo de tener las mismas bendiciones que ellos tenían. Estaba presentando el ideal de Dios que debía cumplirse en el pueblo de Israel. Estaba presentando el mismo ideal que Dios tiene cuando establece su iglesia. Un lugar bendecido, bendito no por las riquezas terrenales, sino porque tienen la bendición de Dios y presentan el plan de la redención, presentan el Evangelio eterno para bendición de ellos mismos y para bendición de toda la humanidad. El pueblo de Israel, aunque en la lucha entre el bien y el mal también fracasó, y lo veremos en nuestros estudios, ellos también recibieron la bendición de Dios porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que fue fiel a Dios, no fue toda la multitud que salió de Egipto, ni fueron todos los hebreos o los israelitas que han existido, sino todos los que han existido dentro de esa nación que han sido fieles a Dios y que han seguido el camino de Dios y han seguido la verdad. Voy a señalar esto aquí para terminar este tema en este momento en lo que voy a decir. Tenemos este libro, tenemos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Dios la dio a través de los profetas, hombres inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos a los hijos de Dios fieles de todos los tiempos, y estoy hablando del pueblo de Israel desde que se fundó hasta el último momento, porque aún en la iglesia cristiana, los que somos de Cristo, dice la Biblia, somos el Israel de Dios, porque recibimos la bendición de Dios. A esto se refiere el pueblo de Dios, porque Dios cuenta los que son fieles. En la vida eterna, en el reino de Dios, estará a salvo la iglesia de Dios de todos los tiempos. No los que han militado en ella, sino los que han obedecido a Dios, los que hemos sido fieles a Dios y lo hemos servido y lo hemos servido por amor. Hasta aquí llego con este tema. Te pido que lo compartas con otras personas y vamos a continuar en en esta misma temática en nuestra próxima grabación.